Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para conversar de ciencia, tecnología, cultura en general. Hoy día con una invitada muy especial, la profesora académica del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, Georgina García Escala, y vamos a hablar sobre inclusión. Muy buenas noches, Georgina. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Al contrario, Georgina, muchas gracias a ti por incorporarte a este Club Cuántico. Georgina, tú trabajas, bueno, eres académica de educación y además estás inserta en un proyecto universitario que tiene que ver con la inclusión. ¿Por qué no nos explicas un poquito en qué consiste esto, cuáles son los alcances que tiene? Gracias. Mira, el programa de apoyo a la discapacidad es una instancia de la Universidad de La Serena que tiene que ver con entregar apoyo integral a estudiantes con discapacidad que han ingresado a nuestra casa de estudio y también apoyar a los profesores para entregar las mejores orientaciones curriculares y garantizar igualdad de oportunidades. Eso es básicamente, ¿no? Pero también tiene que ver con una función que tiene la Universidad Estatal de compartir sus conocimientos y experiencias con otras instancias de la educación, y así hemos hecho cursos de capacitación a Fundación Integra y charlas motivacionales a colegios y liceos y también capacitaciones a... ¿Qué se entiende por discapacidad en este caso, Georgina? O sea, ¿cuáles son los niveles? Mira, básicamente la discapacidad es un término que apunta a una condición de una persona que en un contexto físico, cultural, no permite su desarrollo. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual, hay una limitación física, pero hay un entorno que no garantiza su acceso a la información. Entonces, esta persona no se puede desarrollar de manera global. El constructo propiamente tal tiene que ver entonces con un enfoque social más que un enfoque médico. Y ese es el gran cambio que ha habido en el concepto del término, ¿no? Por otra parte, hoy día los modelos se basan en un tema de derechos humanos. La sociedad en su conjunto y los estados deben brindar entonces estos apoyos específicos para que las personas no construyan la discapacidad. Ser una persona con una limitación, pero con un entorno adecuado puede desenvolverse. Pero ¿existe en Chile capacidad instalada real para tratar este tema de la discapacidad? Es una cosa absolutamente emergente ahora. Mira, hay una voluntad política en la nueva ley de educación superior, por ejemplo. Una de sus bases es la inclusión educacional, pero poco a poco se está generando también conocimiento técnico en el país para, a partir de nuestras particularidades, ir instalando estos profundos cambios culturales, porque se necesita una ley, pero también junto con esa ley un reglamento y recursos para poder garantizar estos apoyos. Entonces, no basta la buena voluntad y no bastan las declaraciones. Requerimos apoyos basales, tanto en los jardines infantiles como en los colegios y los liceos y todas las instancias de educación superior. Hoy día no contamos con esos recursos estables para poder hacer estas transformaciones, pero junto con el audífono, junto con la lupa, necesitamos hacer un cambio cultural profundo en nuestro país que tiene que ver con el respeto a la diversidad humana. Sí, yo tengo la sensación de que, a diferencia de otras épocas, hay una gran cantidad de alumnos, que no me estoy refiriendo a gente con discapacidad visual, etcétera, lo que uno llamaría alumnos diferentes o con discapacidades a lo mejor cognitivas, no sé, que están más presentes, por ejemplo, hoy día en las aulas universitarias. Yo me he encontrado con el caso y bastante recurrente. Y la pregunta que yo te la hice alguna vez, nosotros no estamos preparados, yo por lo menos no me siento preparado para abordar el problema, o sea, no tengo las herramientas técnicas para tratar un caso así. Mira, básicamente tiene que ver con que antiguamente las universidades llegaban a una élite y hoy día está llegando una gran diversidad de personas, no solo estudiantes con discapacidad, sino personas en situación de muy escasos recursos, con bagaje cultural, digamos, muy diferente a lo que son las élites y lo que es la cultura hegemónica de las universidades. También está llegando migrantes, diversidad sexual, las mujeres han ingresado con fuerza a la educación superior, pero sigue habiendo una cultura machista, sigue habiendo una cultura discriminadora. ¿Cómo nos transformamos? Porque esto no es solo entregar una herramienta curricular, sino tiene que ver más bien con una forma de relacionarnos al interior de las instituciones educacionales que promueve la participación de todos, la valoración de todos, y eso pasa por mirarnos de manera diferente. Ahora, hay posibilidad, hay un programa de apoyo a la discapacidad en la Universidad de La Serena que entrega sugerencias curriculares bien específicas a los docentes
y entrega formas de evaluar de manera diferente. Ujú. Pero nosotros siempre estamos apuntando que no se baje el nivel de exigencia. Que se trate exactamente lo mismo Claro. que el resto de los estudiantes. Básicamente, pues si no sería una discriminación. Es decir, nosotros tenemos que garantizar calidad educacional y un profesional de... Y además que yo supongo que uno puede aprender algunas técnicas, pero es la práctica finalmente la que te enseña, o sea, estar con los estudiantes que tienen estas condiciones, lo que finalmente te permite aprender cómo tratarlos. O sea, si no tienes contacto con ellos, va a ser muy difícil que lo hagas. Mira, básicamente acercarse a las personas con discapacidad, preguntarle, ¿requieres apoyo? Y la persona te va a decir sí o no. O sea, de hecho, entrar al programa de apoyo a la discapacidad es voluntario. Hay varios estudiantes que han dicho, no los necesito, me puedo desenvolver, no tengo problema. Y la verdad es que hemos evaluado a muchos estudiantes, profesores y funcionarios de la universidad y hay muy buena actitud hacia el ingreso de personas en situación de discapacidad, lo cual nos pone muy contentos porque yo comprendo que hay temor cuando uno se enfrenta a una persona diferente. Todos nos morimos de susto hasta que realmente los conocemos y podemos ir compartiendo y viendo que son como cualquier otro. Que la idea es que se haga natural la relación, no que sea gente que uno ve de repente nomás y emite un calificativo que no corresponde, sino que sea, mira, es cuando tú vas a otras culturas y ves diversidad cultural, cosa que aquí ahora está apareciendo un poquito más y te das cuenta que conviven bastante mejor que lo que convivimos nosotros con nuestros propios paisanos, con nuestros propios congéneres. Pero mira, básicamente tenemos que recordar cuál es el rol de las universidades, fundamentalmente las universidades del Estado. Nosotros, y tal como lo dice la declaración del 2010 del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, las universidades del Estado tienen que promover la diversidad, el respeto, la justicia social, la democracia. Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en la profunda transformación de nuestras instituciones para abrir esos espacios, para discutir, para conocernos y para valorarnos en esta diversidad? Existe una red de universidades que están abocadas a este tema de la inclusión. Me gustaría que nos contara un poquito de esta red. ¿En qué consiste? Bueno, consiste básicamente, mira, hace un par de años CENADI, el Servicio Nacional de la Discapacidad, le pide a la Universidad de La Serena que organice las instituciones de educación superior que están por la inclusión en la región. Y nosotros, como somos muy entusiasmados, los organizamos a nivel nacional para analizar la política pública, para compartir experiencias y conocimientos, y así quedamos a cargo de la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva, donde están universidades públicas y privadas. Y cada región está armada de manera autónoma, pero en los últimos años hemos incorporado esta red a los estudiantes con discapacidad, porque ahí la Convención de Derechos Humanos dice todo sobre nosotros, pero con nosotros, es decir, claro, cómo vamos a hablar sobre un grupo de personas y no están incluidas. Entonces, a partir de eso hemos hecho alianza entre los académicos de las distintas casas de estudio, los estudiantes y también los funcionarios, porque este profundo cambio cultural tiene que ver con los estudiantes, con los académicos y sus funcionarios, es decir, toda la comunidad educativa, ¿no? Tú me dijiste que estaba a cargo de... En este momento sí soy No, ya, me parece fantástico. Sí, y básicamente, bueno, como te contaba, a nosotros nos interesa intercambiar conocimientos, pero también hacer análisis de las políticas públicas y en ese contexto hemos analizado el proyecto de ley de educación superior, donde si bien se declara que hay 3 pilares, que es calidad, equidad e inclusión, nosotros vemos que nuevamente la inclusión queda como una muy bonita declaración, pero llegamos a todos los que hubo, cómo se hace la bajada de la ley, nos preocupa enormemente porque desde el punto de vista técnico no está especificado y nuevamente queda en la nebulosa de dónde salen los recursos. Y la Convención de Derechos Humanos lo dice muy claramente, este es un tema de derechos humanos, por lo tanto los estados deben entregar los recursos para garantizar este derecho. ¿Y ustedes han hecho una evaluación de cuál es el recurso que se necesita financiero para echar a andar una iniciativa de esta magnitud? Porque en realidad es una iniciativa tremenda. La verdad es que no son tantos los recursos, pero nosotros queremos recursos basales, recursos estables. Que se mantengan, independiente del gobierno de turno. Claro, independiente del gobierno, independiente de la cantidad. Nosotros actualmente funcionamos con recursos de CENADI, que año a año estamos postulando, son alrededor de 10, 11 millones de pesos para 6 estudiantes en este minuto. Es bastante poco, bastante poco porque lo que contratamos es profesionales, pero no hay estabilidad, entonces año a año tenemos que estar cambiando. Y contamos con el apoyo de muchos profesionales, de mucha gente que está colaborando, Héctor García, Mauricio Castillo de Extracurricular, que son los que se encargan de la parte administrativa, los espacios que nos da Héctor García en la universidad. Muchos profesionales han ido incorporando la temática en sus asignaturas, han desarrollado propuestas como aplicaciones para estudiantes con discapacidad. Diseño hizo un trabajo muy interesante con
los chicos de la escuela Braille, los niños ciegos, diseñaron un material, la gente de ingeniería diseñó un material de lectura para niños con síndrome de Down. ¿Es cierto que se diseñó en algún momento un programa para la gente no vidente, un programa computacional? Una aplicación JOS, ¿no? Y hay muchas aplicaciones, incluso los mismos estudiantes con discapacidad nos van señalando las nuevas aplicaciones que hay, pero como te decía, la educación inclusiva es mucho más que eso, es más que la aplicación o más que el instrumento, tiene que ver con este respeto, el respeto a la diferencia, el respeto y la dignificación del otro. Y para todos y todas, es decir, no solo para los estudiantes, para los docentes. Pero es lo que te decía yo antes, tiene que ver con el encuentro que tiene uno con el otro. Si uno no se encuentra jamás con el otro, es como letra muerta. Claro, o sea, si no se conoce uno mismo... Si no hay interacción, no hay ese juego y uno acepta que el otro es diferente e intenta, por último, mantener una relación y no decir, oye, llego hasta aquí porque no me la puedo, no se va a crear jamás. Ahora, es complejo lo que tú señalas, ¿no? O sea, hoy día toda la educación, con este intento de eliminar la filosofía, fue un atentado al corazón de la educación. Vamos al punto. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa iniciativa todavía? Porque no está sancionada. Mira, fue tal el escándalo a nivel nacional que actualmente están en retroceso esa medida, pero hay que estar muy atento porque en realidad la educación se ha cambiado el eje. Hoy día se apunta más bien a la instrucción y a temas de rendimiento, como si fuéramos una fábrica. Y la educación tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el desarrollo integral del ser humano, un tema de valores. Y si tú observas, todos los chicos que están saliendo hoy día de enseñanza media no tienen conocimiento sobre sí mismos, hacia dónde van, qué quieren ser, qué ciudad quieren construir, qué país quieren construir y cómo quieren ser ellos mismos. Entonces, si nosotros sacamos estos espacios de reflexión sobre el ser como ser humano y como un ser social, realmente nos transformamos en máquinas para... Mira, yo quiero hacer un comentario respecto a eso viniendo de un ámbito que se supone que es diferente, que son las ciencias duras, y a muchos de nosotros nos parece una aberración lo que está pasando, sobre todo con asignaturas que tienen que ver con las humanidades, la filosofía, la historia, las ciencias sociales. Si la gente piensa que un matemático o un físico es un tipo que no hace otra cosa que hacer sus cálculos, y la verdad es que hay un conjunto de preguntas detrás de lo que uno hace que tienen mucho que ver con esas disciplinas y con esas materias y con esas asignaturas que tú estás mencionando. Sobre todo con filosofía, piensan que nosotros sencillamente no pensamos el mundo, que es una especie de profesión que se desarrolla en forma independiente, y eso no es cierto. Entonces yo no diría que hay un mal entendimiento, yo creo que una mala utilización, incluso a veces pienso un poquito, es un despropósito el tratar de sacar esta asignatura de la enseñanza media. Si alguien no estudia filosofía, yo tenía el curso de filosofía, en mi tiempo había un curso francés y uno de inglés también, y diablos que era importante tener un acervo cultural más sólido que el que desafortunadamente hoy día tienen los alumnos en la enseñanza media. Mira, a mí me preocupa dos cosas. Creo que la educación tiene un enfoque tremendamente tecnócrata en Chile, ya está absolutamente, digamos, comprobado esto, y lo dice Orfield en el año 2009, un investigador que ve evaluación, y hace un señalamiento, dice, ojo con Chile, porque el enfoque que tiene realmente es tecnócrata, olvidándose lo que debe ser la educación pedagógica. Y este intento de eliminar la filosofía está dentro de este paradigma, digamos, de preocuparse por el rendimiento y no por los procesos. Y además que es la manera en que tú percibes el mundo y lo interpretas, o sea, si el resto es paja molida, si tú no tienes presupuestos, asunciones atrás, etcétera, hay juicio crítico, etcétera. Si falta eso, da lo mismo lo que tengas como ciencia, como tecnología. Y de olvidar que todas las ciencias vienen de la filosofía, de ahí, por favor. Y además, bueno, cada asignatura desarrolla habilidades de pensamiento muy específicos. Y la filosofía tiene que ver con esa toma de conciencia de sí mismo como ser humano. Esto también impacta o sea, si ya tenemos problemas inclusivos, esto impacta aún más en el entendimiento que nosotros mismos como sociedad tenemos del mundo. Claro. Impacta porque tiene que ver, como te señalaba, que la educación transformarse en adquirir ciertas habilidades muy específicas, pero sin entender por qué y para qué. Y eso, bueno, me parece que es fundamental que el ser humano, si va a formarse, tiene que tener claro el para qué y ese conocimiento usarlo de manera ética. Todos los especialistas hoy día señalan que, bueno, hay un documento muy interesante de Gardner que habla de las 5 metas del futuro, y una de las metas más importantes tiene que ver con usar ese conocimiento al servicio de los otros y con un tema, digamos, de una manera ética, de una manera de reconocimiento hacia el otro. Por eso nosotros también pensamos que la educación inclusiva tiene que ver con este reconocimiento del otro como ser humano, pero de la valoración del otro, tal como lo señala ECO,
en la corporalidad del otro, no solo en términos del cuerpo, sino en la palabra y el pensamiento del otro, ¿no? Entonces, la filosofía permite esta reflexión profunda de si tu actuar tiene que ver con una cosa ética y tu hacer y el uso de tu conocimiento está en concordancia con esto, ¿no? Ustedes tienen, mira, yo te voy a hacer una pregunta ignorante en realidad, porque como yo no tengo tanta relación directa ni con la enseñanza media ni básica, ¿cuál es el nivel en este momento? Honestamente, no vamos a hacer ninguna edición respecto de estos temas. O sea, yo recuerdo que los cursos que nosotros teníamos, que eran 2 veces por lo menos o 3 veces a la semana, empezaron a reducirse primero. Yo no sé cuál es la situación actual, o sea, son cursos optativos. Se redujeron mucho la cantidad de horas, ¿no? Entonces, el tema más complicado es cómo tú tratas determinados contenidos con los niños, porque existe una escuela de filosofía para niños, o sea, que se trabaja temáticas, digamos, complejas como la muerte, como la justicia y la verdad, con niños a partir de los 10 años, si mal no recuerdo. Es decir, hay todas las escuelas que permiten promover la capacidad de reflexión en las escuelas. Ahora, en las escuelas... ¿Pero eso se aplica acá? La verdad, con honestidad. Yo creo que hoy día las escuelas están con muchas problemáticas, y eso a nivel mundial, y hay varios investigadores que señalan esta violencia que hay en las escuelas que no permiten desarrollar contenido precisamente porque no están vinculados a la realidad de los niños, ¿no? Y porque la complejidad hoy día del mundo moderno, donde hay una gran, no quiero decir abandono, pero las familias en nuestro país, por ejemplo, tienen jornadas tremendamente extensas donde la capacidad de reflexionar con la familia no está. En un colegio me decían los profesores, los chicos ni siquiera saben comer o usar una servilleta porque comen solos todos los días. Están todo el día en la escuela. Están todo el día en la escuela, están solos, no hay quien realmente supervise. Estoy hablando de colegios de acá de la región. Estoy hablando de colegios donde me decía, todavía no me han pegado con un palo, me acaba de decir una profesora hace un par de días atrás. O sea, son realidades complejas en las escuelas. Entonces, yo creo que hay que ir creando estos espacios. ¿Cuál era el propósito de tener estas jornadas largas, escolares, que mantienen al alumno de las 8 hasta las 5 de la tarde? Este cambio cultural obedece a muchas cosas, ¿no? Por un lado, el propósito que está declarado, que es mejorar la calidad educacional, pero no ha tenido impacto eso en los niveles educacionales. No es más horas en la escuela lo que realmente la calidad de las horas. Claro. Y además los profesores con un agobio laboral muy grande, ¿no? Estoy pensando en Finlandia, que tiene muy pocas horas de clase. Estaba leyendo la reforma en Francia, que son 26 horas de clase y 3 horas para hacer trabajo de conocimiento aplicado. Entonces, en Inglaterra se trató de hacer una reforma y la gente discutió mucho porque se estaban agregando contenidos, pero no se están respetando el desarrollo de habilidades de pensamiento. Entonces, esta locura por los contenidos y esta locura de evaluar para... Yo estoy de acuerdo que hay que evaluar para saber si realmente están aprendiendo los niños o no, pero la locura de evaluar para saber qué colegio rinde más que otro me parece realmente un atentado a la educación, porque hay que hacer análisis más profundos. Pero eso significa que los colegios que son públicos, entre comillas, están compitiendo entre sí también, ¿no? Están compitiendo, aquel que tiene mejor rendimiento tiene los recursos, cuando no se está garantizando la equidad pedagógica. La equidad pedagógica es darle más a los que menos tienen para exactamente poder igualar las condiciones y dar las mejores oportunidades para aquellos que menos tienen. ¿Cuál sería en tu concepto el rol que deberían jugar las universidades estatales respecto a este tema? Mira, primero que nada, las universidades estatales tienen un rol muy importante porque son la conciencia crítica de una sociedad y además son las que deben generar conocimiento al servicio del país. El conocimiento en sí tiene valor y el conocimiento es un bien social, no es un bien de consumo, primera cosa, ¿no? Entonces, el rol de las universidades del Estado es precisamente hacer innovación en educación, hacer mejoras en educación y compartirla con los distintos estamentos educacionales. Hablemos del rol nuestro como académicos. ¿Tú crees que ese rol lo estamos cumpliendo? Honestamente, yo no estoy hablando ni de autoridades, ni de los académicos, de todos en general. ¿De la academia en Chile? De la academia en general en Chile. ¿Cumple con este rol o sencillamente lo hemos dejado de lado y estamos abocados a otras cosas? Yo creo que la academia en Chile está muy agobiada por múltiples trabajos, ¿no? Es decir, como tú lo conversábamos en alguna oportunidad con varios académicos, y cada vez hay menos profesores que están estables, entonces están trabajando por hora, van de universidad a universidad. Chomsky ya denunciaba esta relación contractual de sometimiento entre el profesor y el directivo, pero por otra parte hay un profesional
que deambula por las itinerante, universidades, ¿no? Itinerante. Entonces no tiene tiempo para la reflexión, no tiene tiempo para la investigación. Hay pocos recursos en Chile realmente para investigar en el área de las ciencias sociales, un tema que ha sido discutido por los investigadores. Y además yo creo chilenos, que hay ¿no? también ciertas trabas para hacer investigación, o sea, yo creo que no todas las líneas son válidas y hay una cosa que las universidades han perdido, que es la libertad académica, lo cual no quiere decir que no sea de calidad, sino que sencillamente abrir el espacio para investigaciones más novedosas, más interesantes y a lo mejor que realmente son conflictivas con respecto a ciertos paradigmas que ya se han asentado. Yo creo que en el área de las ciencias sociales, específicamente en educación, nosotros siempre le hemos planteado al Ministerio que hay muy pocos recursos para investigar en educación, y en el área mía, en educación especial, específicamente como las poblaciones son más pequeñas, los recursos son mucho más chiquititos, y además tenemos que entrar a competir con, no sé, si te preguntan cuántos chicos con discapacidad tienen en la universidad, 6, entonces te miran casi con asco, o sea, no es nada, o sea, pero dice, bueno, tiene un valor porque eso es la dignidad de la persona, pero además tiene que ver con garantizar los derechos humanos a todos. Entonces, cuando tú planteas, digamos, los recursos, cuánto se invierte en educación, es mínimo comparado con otras áreas, ¿no? Y eso obliga a muchos académicos a estar con muchas cargas laborales, con pocos recursos a nivel nacional para investigar. Estamos igual que los niños en el colegio, estamos un montón de horas en la universidad y realmente a lo mejor no es necesario que estemos tantas horas, sino la calidad de las horas que estamos en la universidad y a lo que dedicamos el tiempo. Ahora, el tema de las universidades estatales, el recorte de nuestro país es brutal, o sea, comparado con los recursos que se entregan a otras instancias educacionales donde no hay control de los recursos, me parece muy grave. Por eso que la Ley de Educación Superior no tipifique el delito de malversación de fondos en educación, me parece muy grave. Sí, yo habría querido conversar más largamente el tema de la nueva ley y yo creo que vamos a tener tiempo, te vamos a tener que invitar de nuevo para que debatamos ese punto específico que es trascendental. Estamos llegando al final del programa Club Cuántico. Yo te quiero agradecer, Georgina, ha sido una conversación muy interesante. Queda pendiente ese tema. No sé si tú le quieres decir algo al público del Club Cuántico. Mira, primero que nada agradecerte a ti la posibilidad de poder compartir nuestra propuesta de la educación inclusiva. Es más que una forma de una metodología, es una forma de vivir. Antes las instituciones de educación eran el reflejo de la sociedad. Nosotros queremos ser la sociedad en la cual queremos vivir. Todas las instituciones educacionales ser un espacio de democracia, de justicia, de respeto, de confianza entre todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Georgina, y a todos ustedes, queridos amigos. Nos vemos en 15 días más en este Su Club Cuántico.